muchas gracias. Yo también quiero celebrar esta reunión, felicitarlo, senador, y por supuesto que es muy grato recibir a toda la Unión Industrial del Norte aquí. Quiero decirles que la historia de la asimetría de la Argentina creo que viene del nacimiento de la patria, prácticamente de la época de unitarios y federales que estamos en esta gran discusión, cuando hasta incluso vemos lo que ha sido la vuelta de obligado y cuando nos cortaban el paso del río Paraná para poder comercializar las provincias del norte, también tenía algo que ver con esto. Así que las grietas vienen de mucho tiempo y por ahí echar culpas a gobiernos anteriores, creo que todos tenemos que hacernos responsables del hoy, de lo que podemos hacer hoy para poder, porque es lo que está pidiendo la gente en realidad en Argentina, viendo que y nos llenamos la boca diciendo que tenemos un potencial enorme en el país, pero muchas veces la gente está esperando más reacción de nosotros. Y soy de Paso de los Libres, frontera con Brasil, conozco perfectamente cómo funciona el Mercosur y de la década del 80 hasta ahora ha sido un crecimiento enorme de lo que ha sido la firma del pacto, pero la verdad que fue un crecimiento para pocos. El Mercosur ha sido un crecimiento para la burguesía, para el transporte, pero no para los pueblos que estamos en el camino. Y eso es bueno entender, recién lo decía Flavio, el tema de lo que es el corredor bioceánico, cómo nos podemos poner de acuerdo las provincias del corredor bioceánico para aprovecharlo. El Mercosur por ejemplo, ha avanzado en un convenio de transporte donde hoy ni siquiera se hace aduana en las fronteras. Las aduanas se hacen en los domicilios a veces de las empresas donde llega a destino. O sea, prácticamente las mercaderías pasan por las narices de los pueblos del interior sin que quede a veces ni siquiera el pago de los tributos en las aduanas correspondientes. Esto es lo que de hecho, realmente el Mercosur ha sido muy bueno y ha facilitado la negociación, pero no ha quedado nada en el camino. Entonces yo creo que en este sentido tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, lo que ha sido la autovía de Buenos Aires a Paso de los Libres y que obviamente tiene que continuar a Brasil, muy bueno, pero que no nos pase lo que pasó en Italia cuando empezaron a trabajar sobre las asimetrías. El norte desarrollado hacia el sur subdesarrollado, 2-1 la diferencia. Empezaron a hacer más autopista, más energía. ¿Y saben qué es lo que pasó? Se enriqueció más el norte porque más rápido llegó la comercialización de sus productos hacia el norte. Entonces, no nos fijemos solamente en la infraestructura, esto tiene que ser un crecimiento social. Por eso apoyo lo que decía recién el senador de Chaco. Tiene que haber un crecimiento social, tiene que haber un entramado productivo que tiene que también estar enlazado con la educación, porque si solamente hacemos el ferrocarril para sacar los limones, si hacemos la autovía para sacar nuestra madera, como está yendo a China, 16 o 20 barcos de maderas de Corrientes que han salido sin ningún tratamiento. Entonces, si nosotros seguimos trabajando en un norte que solamente produce materias primas para que otros, a veces el centro del país, en el mejor de los casos, pero en muchos casos Brasil o China son los que terminan dándole valor agregado. Lo que va a pasar con el litio, vamos a exportar 20.000 millones, pero no vamos a hacer las baterías, no vamos a hacer los autos. Hagamos las cosas que tenemos que hacer aquí, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo lo que venimos peleando hace 200 años, cuando nos teníamos que sacar los barcos con nuestras materias primas y nos ponían el precio, después nos mandaban una máquina agraria por un barco de nuestro producto, de nuestras materias primas. Entonces, me parece que es fundamental la política de Estado en este sentido. Y yo soy un ferviente defensor del Mercosur, pero la verdad que no la hemos facilitado desde también nuestras políticas de Estado hacia el Mercosur. Hemos tenido cuestiones personales de peleas políticas de los presidentes que estuvieron en nuestro país con el presidente, cuando realmente estamos discutiendo a veces filosofías y no estamos discutiendo lo que realmente nos conviene como Mercosur. Yo creo que en ese sentido también tenemos que progresar muchísimo como políticos,
pensando justamente en qué es lo que nos conviene. También tenemos que ver cómo hacemos para transformar los programas sociales en empleo, porque en el norte argentino, como ustedes sabrán, los salarios, se vive de otra forma, con menos plata, entonces los salarios son menos, pero también los planes sociales atentan contra el empleo privado. De hecho, les cuesta muchísimo al empresariado del norte contratar a una persona porque les conviene a veces estar con un programa social y no tener ninguna preocupación. Y de hecho, a veces no se puede ni siquiera blanquear al trabajador, que ese es otro problema, porque la persona no quiere que sea blanqueada para no perder el programa social. Con lo cual, el Estado tiene doble problema. No solamente tiene que pagarle todo su sistema de salud pública al servicio del trabajador no registrado, sino que después también en este Senado estamos presentando nuevas moratorias para poder jubilar a las personas que no pagaron. ¿Quién no pagó? Los empresarios nos pagaron. Bueno, a eso le queremos facilitar ahora para que se pueda. Es cierto, la gente no tiene la culpa a veces de tener una edad para jubilarse y no haber tenido los aportes. Pero nuestro sistema político, nuestro sistema administrativo facilita eso. Entonces después el mismo Estado tiene que no solamente pagarle la salud pública a los trabajadores no registrados, sino que después tenemos que jubilarlos gratis o, por supuesto, lo paga el Estado a través de una moratoria. Entonces me parece que ahí tenemos mucho por hacer todavía para regularizar esta situación y poner un poquito más de empeño en esa situación. Y después, otra cosa que siempre lo hablo con los empresarios, es las cuestiones de las relaciones laborales, el tema de los despidos, el tema de la cuestión de los pasivos laborales que tiene una empresa, que hoy son tan importantes que después cuando vas a pedir un crédito y tenés trabajadores de muchos años, termina siendo un pasivo realmente muy complicado para sobrellevar. Tendremos que discutir este tema. Basta también de hipocresía, de pensar de que siempre vamos a poder tener un movimiento laboral o más empleo si no facilitamos también este tipo de cosas. Entonces, yo creo que estoy muy contento de que podamos discutir este tema. Lo hablábamos con Flavio y de hecho hoy inclusive hablaba con el senador de Formosa, senador Mayán, para ver cómo nos podemos poner de acuerdo en, por supuesto, la infraestructura que necesitamos, pero cuáles son las políticas públicas que van a facilitar y mejorar y van a dirigir que la inversión sea hacia la industrialización del norte para generar realmente las cosas que necesita. Así que simplemente quería decirle que estamos a disposición para trabajar y aportar todo lo que sea necesario. Muchas gracias.